A ver, entramos al... Bueno, buenas noches nuevamente, hermanos. El Señor ha permitido que nos encontremos aquí. Como dijo el pastor, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Pero gracias a Dios de que esto va a quedar grabado para que los que no pudieron por algún motivo de trabajo u otras circunstancias puedan terminar el capítulo 1 que nosotros comenzamos de hace tiempo, ya hace mucho tiempo, por un montón de baches, pero ahí estamos. El Señor es fiel y uno lo único que tiene que hacer es caminar y caminar y caminar. El capítulo 5 que nos lleva de la primera carta de Pedro es una terminación que pareciera como un final común o extendido de lo que ha estado diciendo Pedro de los primeros capítulos. Yo voy a leer acá de un bosquejo, y ustedes si tienen o gustan apuntar, uh, vamos a ver un recordatorio desde el primer capítulo hasta llegar hasta el quinto con respecto a conceptos. No conceptos de definiciones, sino títulos, ¿ok? En la primera parte, nosotros vimos sobre la gracia, la salvación, y quién era el que proveía esta salvación. Y nosotros nos encontramos de que estaban involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, era para que la gente entendiera cuál era este movimiento. Entonces, el cristiano en esta carta es para que aprenda a vivir como cristiano. Todos nosotros tenemos alguna razón o se nos ha enseñado de alguna forma, pero la palabra de Dios tiene un fin y un determinado rumbo por donde nosotros tenemos que caminar y tenemos que aprender a vivir como la voluntad del Señor la está estipulando, porque si no, lo único que estamos haciendo es vivir una religión y no una cristiandad en Cristo. Lo que nosotros seguimos ahora actualmente, por la cual nos reunimos y nos gloriamos de tener un Padre tan grande, ¿no? Que nos acoge y que nosotros honramos adorándole a Él como totalmente Señor y nuestro Salvador y como el Dios Todopoderoso como Creador. Y el Espíritu Santo es quien motiva nuestro corazón para poder hacerlo de una manera sana, no una manera inclinada a gustos y sazones de quien puede estar ahí enseñando o pastoreando de alguna forma. Existe una sola manera de seguir a Cristo, no existen varias, no existen varios caminos. Y seguir a Cristo es a través y motivado por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, para eso está la Biblia. El Señor ha permitido que la palabra de Dios nos vaya enseñando. No está en un libro solo cómo uno debe ser, está en toda la palabra de Dios. Entonces, el requerimiento que nosotros hemos estado diciendo siempre es de que hay que leer la palabra de Dios para instruirnos cuál es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios nosotros tenemos que probarla, no para ver si es verdad o no. No ese es el sentido de probar. El probar es el sentido de gustar de la presencia de Dios en nuestra vida para poder tener certeza de que el Señor nos acompaña. Porque si no estamos siguiendo a terceros, cuartos, quintos, o estamos siguiendo a personas y no estamos seguros de que estamos siguiendo a Dios. Que nosotros nos reunamos como iglesia, que seamos el cuerpo de Cristo, eso no quiere decir de que nosotros estamos haciendo correctamente el camino de seguir al Señor. Es parte, eso es parte que es un indicio bueno de estar congregado, de estar en la iglesia, participar y hacer otras cosas más que el pastor dirige y ustedes se aferran a las cosas del Señor cuando vienen las dificultades, pero no las entienden bien. Hay algunos que decimos de que las dificultades es porque yo he pecado y se meten un sanguchón en el corazón y están diciéndole, Señor, perdóname, cuando en realidad lo que tienen que determinar no es que lo has hecho porque has hecho algo malo, porque eso se ve a la legua, sino porque está siendo probado y está siendo probada tu fe. Entonces, ¿cómo poder determinar en el transcurrir de esta vida cristiana los procesos de las alegrías, de los gozos, de las tristezas, de los dolores, y ponerlos y encasillarlos correctamente en las cosas del Señor? Pedro los está enseñando. Entonces, en la primera parte vemos que en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, el Señor nos enseña a vivir en la esperanza de nuestra salvación,
a vivir en santidad porque estamos apartados ya del mundo y sobre todo vivir en armonía con quien nos ha llamado. Ya les había mostrado la vez pasada, Amós 3:3, cómo andarán dos si no estuvieren de acuerdo. No, entonces, para andar con el Señor hay que estar de acuerdo con el Señor. Y para estar de acuerdo con el Señor hay que creer que Él existe. Entonces, no debes estar de acuerdo por lo que se dice en multitud, sino por lo que se dice individualmente en tu cuarto, el Señor y tú, que se asemeja a todos los que hemos recibido la presencia del Señor en nuestro corazón. Para eso nos juntamos, tenemos un mismo lenguaje, un mismo sentir. Pero en realidad tenemos que estar muy cautos de saber de dónde proviene toda esa gracia que de Dios hemos recibido y que estamos viviendo actualmente. Del capítulo 2 hasta el 3, nosotros, el Señor nos habla de la sumisión, ¿no? Que es algo que como que no funciona muy bien. Gracias. El Señor me manda siervos para cuidar mi voz. Entonces, en el capítulo 2, como decimos, hablamos sobre el sometimiento. Una palabra que a veces ha causado rebeldía en nosotros, extrañeza de repente, o una reacción contraria a lo que es sumisión, si no es rebeldía, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué me voy a someter? ¿Cuál es el problema? Si yo mismo soy, o sea, ¿tú quién eres? Y viene una confrontación natural a algo que Dios está hablando espiritualmente. El sometimiento, el fondo de esa palabra, solo es honra, el respeto que uno debe tener. Entonces es por eso que tú te puedes someter, o sea, tú respetas a una persona y ellos te respetan a ti, que eso es lo que uno debe tener. Entonces cambia la figura en que tú te sometes y yo me someto. Entonces, a ver si estás con el pastor y dice, pastor, la palabra dice que usted también debe someterse, dice someternos unos a otros. Y comienzan a distorsionar la doctrina cuando lo que se está diciendo es honrar. Tú respetas a tu pastor y el pastor respeta a la congregación. Y dentro de ese respeto, nadie ha dejado de tener la función espiritual llamada la autoridad para que todos nosotros andemos como cuerpo en Cristo. Y no hay ningún problema. Entonces, si yo te respeto y tú me respetas, estamos sometidos. Estamos andando correctamente. Y eso va a todo nivel, eso va a toda circunstancia. Entonces, el Señor nos hizo acordar que nos debemos someter a las autoridades, a las personas que ahora en este entonces se llamaba amos, pero nosotros cuando estamos trabajando estamos sometidos de alguna forma a quienes llevan esa empresa, ¿ok? Al hogar se estipuló de que el sentido del sometimiento que se hablaba era para dar un buen testimonio entre los esposos. No era someter a la esposa para decir yo soy el más y tú eres la menos. Eso no existe en las cosas del Señor. Eso no está. Y el sometimiento en la iglesia, o sea, la participación que tenemos nosotros, ¿no? Eh, a veces sucede que la Grey en algunas denominaciones toman la tutela de la autoridad y someten al pastor para que el pastor haga lo que la iglesia quiere. Y eso es contra la palabra de Dios. Quien tiene el ministerio y tiene la bendición y la gracia ministerial es el pastor que lo han puesto. ¿Y quién lo ha puesto? El Señor, por el llamado. Entonces, lo que hace la iglesia es someterse a Dios y conjuntamente con el pastor avanzar en el camino del Señor, porque el pastor cuida de la grey, ¿no? Entonces, de ahí pasamos al capítulo 3, ya casi llegando al 5, donde en el capítulo 3 vemos que cómo hacer verdaderamente que Cristo sea Señor de nuestra vida. Como se ha dicho, Salvador y Señor de nuestra vida. Salvador porque lo hemos reconocido, pero Señor de nuestra vida, ahí viene el asunto. Porque si es Señor, entonces tú te sometes a ese Señor. Entonces, no solo de boca, sino del comportamiento. En el capítulo 4 vimos que tengamos esa actitud de Cristo, ¿no? Y la actitud de Cristo al final es la humildad que tuvo en obedecer al Padre y la cual tenemos que tener nosotros. Ahora, todo esto se rige por el manejo espiritual, vale la redundancia, del Espíritu Santo, ¿ok? Es el Espíritu Santo en nosotros que moldea, que forma, que transforma, que cuida
de que nosotros hagamos las cosas correctamente delante de la presencia de Dios, para honrarle a Él y agradarle a Dios, por medio ciertamente de Jesucristo, porque no hubiésemos tenido el Espíritu Santo si no hubiese hecho Jesucristo la obra, y no hubiese habido, por medio del amor de Dios, una forma de manifestarla al pueblo que ahora le debe darle la honra y la gloria, si no hubiese sido por Jesucristo. Entonces, la forma palpable por la cual Dios Padre nos mostró su amor, que no solo quedó en Juan 3:16, fue a través de la vida de su Hijo. Y nosotros debemos honra, agradecimiento, y debemos mirar constantemente a ese, que es Jesucristo nuestro Señor, cómo lo hizo. No mirar libros que son buenos para leer, sino mirar en la praxis la relación particular que uno debe tener con el Señor. Indudablemente que esto en el capítulo 4 también habla sobre glorificar. O sea, ya estamos hablando del comportamiento cristiano, cómo debemos andar. Está en una constante aceptación de nuestro Dios, aceptación de lo que ha hecho Jesucristo y manejo del Espíritu Santo, y nosotros debemos estar glorificando a nuestro Dios, como ocurrirá en este Apocalipsis de todos los ancianos, o de todos como estaban ahí glorificando alrededor del trono al Señor constantemente. Estamos en una práctica. De aquí vamos a llegar allá y vamos a seguir alabando y adorando al Señor constantemente, que es por el ambiente del Señor, glorificar al Dios Todopoderoso. Ahora sí, estamos entrando al capítulo 5. ¿Ok? En el capítulo 5, estamos en el versículo 1, que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo me he sentido confrontado con esto porque no todas las Biblias mencionan un pedacito de lo que yo he encontrado y de repente me estoy yendo por, por la tangente, pero se los voy a mostrar, permítanme, se los voy a mostrar para que vean que la palabra de Dios, en primera instancia, cuando uno la lee simplemente, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos lleva al arrepentimiento, nosotros nos convertimos y nos acercamos al Señor y el Señor se acerca a nosotros. Pero cuando tú ya eres cristiano, no te puedes quedar en esa estación de tu vida de haber pedido al Señor perdón. Tienes que ahondar y rascar la olla para encontrar el fondo de la voluntad del Señor. Y eso depende de cada uno, porque tenemos que, dentro de la transformación cristiana, ir cambiando el pensamiento, y no se cambia este pensamiento si no es por la palabra de Dios. Los actos irán cambiando o cambiarán de porrazo dependiendo cuánto uno se acerque al Señor o cuánto uno esté entregado a las cosas del Señor. Y en este caso, me interesa mucho esta palabra que dice ruego. No parecería tan doctrinal o tan teológico esta palabra, pero lo que sucede es que esta palabra, casi todas las Biblias ponen ruego a los ancianos como que si así empezara esa situación, ¿no? Como si así empezara ese versículo, pero en realidad este versículo está anclado con el versículo 4, con el capítulo 4, perdón. ¿Y qué cosa quiere? Que está haciendo un cuadro o el contexto para que podamos entender. En realidad, en caso se acabe la luz o se apague cualquier cosa, les voy a decir de una vez cuál es el tema del capítulo 5. El tema del capítulo 5 está llegado hacia los pastores de una manera para que estos pastores hagan bien las cosas delante del Señor. Y a su vez, más abajo habla a los jóvenes, que es en realidad toda la congregación, para que se comporte correctamente delante de Dios por obediencia a este pastor que Dios ha puesto. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que en una comunidad, si yo ataco a la cabeza, la comunidad se esparce.
Y lo que estaban viviendo, esta carta de Primera de Pedro, era ustedes se acuerdan cómo los perseguían, los calumniaban y todas esas cosas que estaban ahí en los primeros capítulos, era porque ellos se estaban asemejando al Señor y estaban caminando en las cosas del Señor. Y viene Pedro para sostenerles en esa vida que tenían que hacerlo y que no se desvíen a la otra, porque lo que Pedro estaba haciendo es, oye, un momentito, tranquilos, que esto que les está sucediendo es por seguir a Cristo y no es malo entonces, es bueno. No estamos enseñando nosotros en las clases anteriores que el cristiano debe sí o sí sufrir. No es la idea, sino que cuando tú comienzas a caminar cristianamente, no te queda de otra que tu testimonio va a ser de que la gente va a tener de alguna forma alguna contraposición contigo o alguna envidia. Y vas a ser de alguna miles formas fastidiado en tu caminar para el Señor. Pero tú no puedes reaccionar de la misma manera que aquellos que te calumnian. Dios te ha dado a ti la pauta de cómo debes seguir. Entonces, seguir en humildad y no dar al mal, ¿no? Hay que tratarlo con el bien, no darle mal por mal. Entonces, esa es la forma en que el cristiano debe estar. Entonces, Pedro, ¿qué le preocupaba? De que el pastor hiciera su trabajo de pastor de una manera en cual pudiera en algún momento ser señalado y la iglesia ¡blu!, se esparcía. Entonces, lo que él está haciendo es confirmar el ministerio y está dando aliento a los pastores para que las cosas las hagan de acuerdo a las cosas del Señor. Y le está dando aliento a los cristianos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a someterse a las cosas de Dios por medio de las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, tu forma de vivir es consecuente con lo que Dios está mandando. Dios pone las autoridades y nosotros nos sometemos. Eso lo hemos leído en esta parte. Pero nos sometemos con un propósito, no sobre el sometimiento o la honra, como hemos hablado, sino para un crecimiento. Y hemos visto en Efesios que los ministerios han sido puestos para hacer crecer a la gente de la iglesia a la medida y estatura de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el propósito del trabajo en la iglesia no es solo conglomerar a la gente, sino que la edificación que se está haciendo en la iglesia es para que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo mostremos la vida de Cristo en nosotros. Como Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él estaba siguiendo esas pautas. Y Pedro en esta carta está hablando. Y al principio dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Los ancianos, estructuralmente en la iglesia, se ha enseñado de que los ancianos solo pertenecen a la iglesia local, o sea, un anciano no tiene el ministerio o potestad en otra iglesia. Pero la palabra anciano no está acá sobre un gobernante local, está hablando sobre un presbítero, está hablando sobre un pastor. Entonces, en este pastor que está apacentando, esto es un ministerio y el ministerio no solo está dado para la iglesia local, sino para el cuerpo de Cristo. En Efesios ustedes han visto de que el Señor mismo dice conformó, constituyó, formó los ministerios para la edificación de Cristo. Entonces, tú puedes ser, no sé, diácono o algún otro servicio en la iglesia, pero cuando hablamos de ministerio, el ministerio es global. Por eso el pastor en la iglesia, pongamos, el pastor aquí que tiene usted, Anderson, casi va a otra iglesia y le dicen, Anderson, ven acá. No, le dicen pastor. Están reconociendo el ministerio. Pero si tú vas como un anciano, tú mismo te confundes porque en la vida de la iglesia actualmente, ¿no? Dicen, no, solo el anciano es para la iglesia local, para la parte ejecutiva, para la parte administrativa. Eso es antibíblico. Lo digo como antibíblico porque la Biblia no me dice que ellos llevan las cuentas o que ellos administran. El anciano es escogido para pastorear. Hay un pastor principal y hay otros pastores. Por eso dice los ancianos, no dice que hay uno solo, hay varios. Pero estos ancianos tienen que ser llamados por el Señor, no para solo el oficio de hacer alguna necesidad que necesita la iglesia.
Y el ministerio que Dios da, ¿quién lo manifiesta? ¿O por quién ve el gesto del ministerio? Ustedes. Y ustedes son los que reconocen sí o sí. No que me avalen, no que me digan, ah, está bien, porque eso solo lo recibo del Señor. Pero ustedes, ¿qué cosa están recibiendo? El ministerio del Señor. Ustedes están recibiendo la gracia de Dios. Entonces, el que me reconozcan o no me reconozcan a mí, eso queda en segundo plano. Pero ustedes están siendo bendecidos y están estructurando parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por el ministerio. Entonces, el pastor de ustedes, ¿quién es? El señor Anderson Carranza. ¿Por qué? Porque a él se le va a tener, a él le van a pasar la cuenta, a mí no me va a pasar la cuenta, yo soy un invitado. Eres el Pero anciano, eres el anciano. ministerialmente, ustedes bien saben, Confirmamos, confirmamos, ¿ah? ministerialmente, solo el Señor sabe quiénes están trabajando al servicio y quiénes son reconocidos. Y ustedes mismos a veces me dicen pastor, pero no quiere decir que yo esté gobernando en la iglesia, ¿me entienden? Hay que mantener ese estatus, ¿no? Hay que saber poner las cosas. Pero dice Pedro, y cuando usa la palabra ruego, ¿saben qué pasa? Que el Señor permitió que en el capítulo 4, versos 6 al 11, se estructurara la forma que estaba sucediendo en ese momento para que tú sepas lo que entonces realmente Pedro está diciendo en el capítulo 5. Y vamos a ver si lo podemos saltear un poquito para ver lo que dice el capítulo 4. Si alguien me puede ayudar, porque me voy a quedar sin voz, del verso 12 hasta el 19, tranquilo nomás, tenemos tiempo, estamos en 8:30. Yo Dice, lo leo. a ver, dale, dale, 4:2. despacio, Amados, despacio. amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que, así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, perdón. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hace una pregunta ahí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, hace una pregunta nuevamente, ¿en dónde aparecerá el impío? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. No sé si se entendió. Está perfecto. Te voy a contratar para grabarte, para que te leas toda la Biblia. Muy bien. Mira, tú has leído ahí arriba, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Aquí está advirtiendo Pedro de que las circunstancias que ellos que están viviendo por seguir los pasos de Cristo, el otro lado de la vereda había calumnias y los trataban de mentirosos, los trataban de alguna forma para decaer el mensaje que era las buenas nuevas del Evangelio. Entonces ellos tenían unos enemigos al frente de la vereda en los cuales, sin ellos haber propiciado
la forma en que ellos los estaban calumniando, ellos recibían entonces lo que Jesucristo padeció con sus calumnias hacia su persona. Los pasos que el Señor padeció de la misma forma para cumplir con la voluntad de Dios. Entonces nosotros que somos ahora y nos decimos cristianos, no solo pues debemos llegar a Romanos 19 y de confesar con nuestra boca o creer con nuestro corazón, porque eso sería el principio, eso sería el inicio y el reconocimiento del Evangelio en nuestra vida, que trae la persona de Cristo a nuestro corazón y el arrepentimiento para nosotros seguir adelante. Se nos ha hace mucho tiempo evitado enseñar todo lo que podemos o debemos sufrir contra la otra enseñanza que es todo lo podemos en Cristo Jesús, somos poderosos y estamos en victoria cada rato. Ese es entendible y si ustedes leen los versículos de cada cosa que he mencionado, hablan que después de la prueba y del sufrimiento tú puedes decir todo lo puedo en Cristo Jesús que te fortalece. Nunca antes. Nunca antes. Es porque mucho antes es como para ti solo un aliento que te sirve para avanzar, pero no estás convencido. Y cuando tú lo dices, todo lo puedo en Cristo que te fortalece, cuando te han dado palo, cuando has sufrido, cuando las cosas se te han venido a menos y ves la gracia de Dios como te ha rescatado de ahí, es recién cuando esas palabras se hacen muy fuertes, cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque lo puedes pasar, porque Él te ayuda. Porque lo puedes pasar porque Él está presente y porque lo puedes pasar porque Él es el que te da esa fortaleza. Y esa fortaleza nos da a todos nosotros lo que llamamos fe. Y sin fe nadie va a poder agradar a Dios. Por consiguiente, Él mismo maneja todas estas cosas, Dios maneja todas estas circunstancias. Como decía Pablo, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Por consiguiente, el manejo total que tú tienes en tu vida es que el amor de Dios en tu corazón, la presencia del Espíritu Santo y nosotros el reconocimiento, el señorío de Jesucristo, entonces nos debe dar un acercamiento no solo de la parte exterior del cristiano, que ya nosotros lo hemos formado a través de la práctica en las iglesias constantemente, sino de la forma íntegra que debe tener un cristiano de tener una relación personal con el Señor. Que tú seas un testigo verdaderamente cuando vamos a ir leyendo poco a poco, pero un testigo de algo que es verdadero y no que algo te han dicho, ¿no? Estaríamos como en el libro de Job, ¿no? De a oídas. ¿Qué más? Y ahora mis ojos Te ven. correcto. Entonces, para ver la fe es importantísimo. Es así como Elías, que en el momento del traslado al cielo, Eliseo que estaba con él no veía lo que veía Elías. Y sucede a veces así con nosotros, ¿no? Que la fe nos deja ver cosas que el Señor nos está mostrando y otras en las cuales todavía nosotros no tenemos ese paso, pero debemos llegar a eso. Entonces, cuando Eliseo recibe la doble porción de la capa, en este caso la bendición de Dios, él pudo vislumbrar y pudo hacer las mismas cosas que hizo Elías. Entonces, en ese sentido, para nosotros, debemos entender que las mismas cosas que nosotros podemos hacer las dijo Jesucristo, no en la cantidad o valor, porque nadie puede hacerla más que la del Señor, sino en la cantidad de número. Por consiguiente, si el Señor se fue en el tal año y del año para aquí son 2000 años aproximadamente, pues tú puedes hacer un montón de cosas más de las que hizo el Señor por volumen, pero no por calidad. Tampoco creamos pues que el Señor está poniendo de esas formas, que tú vas a tener mayor poder que Jesucristo. Eso nunca. El Señor dice que si Él padeció, nosotros sus discípulos tenemos que padecer. Entonces, en esta parte, Pedro, interesante, muestra en este capítulo 4, 6 al 11, un preludio, un preavance de lo que va a entrar al quinto. Y ahora leamos el capítulo 5, verso 6, el mismo, por favor, ¿cómo le llamamos aquí? El cantor de cantares, por favor, del 6 al 11, en el capítulo 5. Locutor del Oriente. Ah, locutor. Ahí voy.
Seis al 11 nada más, ¿ve? Ujú, Ya, ujú. ya. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Perdón, lo voy a leer nuevamente. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sigo hasta el 12? ¿Más? No, no, no. Ahí nomás. Ok. Muchas gracias. Entonces, nosotros vamos a seguir en el capítulo 1. Entonces, ya sabemos que el trasfondo o el contexto por el cual el capítulo 5 se va a dar hacia los ancianos es porque había una persecución, ¿ok? Y lo que estaba buscando Pedro es darle ánimo a todo este grupo de la iglesia y esencialmente a los líderes para que no arruguen y tampoco para que no hagan las cosas en su beneficio, sino porque la grey no le pertenece al pastor, sino a Dios. Y la grey, que somos todos nosotros, es apacentada por aquel que Dios ha enviado o ha puesto a liderar en ese momento. Entonces el pastor tiene que tener cuidado de los dos extremos, de hacerlo por lo natural o por las ganancias que son deshonestas, o el problema que tiene el pastor es que tenga miedo y arrugue en los momentos que vengan las persecuciones, porque si no, entonces la iglesia desaparece. En mi tiempo, no voy a decir el nombre ni la denominación donde yo estaba antes, pero por A o B motivo el Señor me sacó de esa denominación, se quedó un pastor, ¿no? El cual lo trajo en un momento en que en ese entonces, en esa iglesia, se hacía una elección entre dos personas, ¿ok? Para esto ya saben que fundió mi pastor joven. Entonces, yo me quedé como un anciano, vamos a ponerle así, y vino un pastor que era misionero, lo trajeron aquí, porque tenía más experiencia. Esta iglesia escogió al misionero por las referencias, por el currículum vitae. Y este servidor tenía que aprender más, entonces yo agarré y me dije muchas gracias, me retiré porque había otras sazones más. Pero en ese sentido, la consistencia y la existencia de un pastor ahí, si él hubiese continuado, no pasó tanto tiempo porque era un pastor joven también, tenía que aprender. Y al irse el pastor, porque dejó la obra, la iglesia se cerró. ¿Me entienden? Entonces acá hubo varias cosas. Eligieron mal, trajeron no al correspondiente por el ministerio, sino por las cualidades, ¿no? Entonces no hubo mayor acercamiento, pasó no más de un año y esta iglesia se cerró, con una lástima de más o menos 40 personas que se fueron a otras iglesias. Eso no es correcto. Entonces, en la práctica, por eso lo digo, hay cosas que sí he vivido en la práctica, ¿no? Y esto me es bastante conocido, ¿ya? Entonces, el contexto están persiguiendo a la iglesia y que los líderes no corran.
porque persiguen a la iglesia. Y si los líderes no corren, no tiene por qué la grey correr. Por eso el cristiano tiene que estar apto para los momentos de la defensa de su fe. Ahorita nosotros no estamos padeciendo. Tenemos libertad. Miren toda esta libertad que hay de hacernos un desarrollo cristiano. Aprovechemos el tiempo. Pero va a haber momentos en que se nos cierren las oportunidades por ser cristianos. Entonces debemos estar preparados. No esperemos que llegue la oleada para mojarnos cuando podemos nosotros todavía prevenir eso, ¿no? Entonces aquí dice, ruego, ahí sí interviene, por eso casi la mayoría de Biblias dice ruego de frente, pero esa palabrita ahorita van a ver a qué me refería, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que ya en esta iglesia había ancianos, habían líderes que estaban ahí trabajando ministerialmente. Pero cuando Pedro dice, yo anciano también con ellos, no está confrontándolos en autoridad, sino que se está haciendo una empatía para llegar a ellos de alguna forma, para que sepa que él también está sufriendo, igual que lo que ellos están padeciendo. Entonces, tengan ánimo, porque si él lo está haciendo, bacán. Entonces, hay una forma de que eso es verdad y que Dios está bendiciendo. Entonces, no te asustes, porque yo también lo estoy padeciendo. Entonces dice, yo anciano con ellos. Esa es la confrontación. No está tratando de decirle, oye, yo también soy de esa autoridad que Dios ha dado. No era esa la idea. Era buscar empatía, estar como buscar amistad, y es la forma de humildad de entrar a un grupo. A un grupo no se le entra uno pechando al grupo, ¿no? Uno se entra sometido, ¿no? Sumiso. Y lo está haciendo Pedro. Y dice más, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Todos nosotros sabemos de que Pedro hizo el tercer canto del gallo y abandonó a Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede decir que es testigo de los padecimientos de Cristo? Entonces, esto no se refiere a eso, porque él se está refiriendo que actualmente y en ese momento él ya estaba siendo perseguido y él estaba siendo, de alguna manera, padeciendo todo lo que Jesucristo, después de todo lo que él se arrepintió y todo lo más, ya se le apareció el Señor, todo el seguimiento del ministerio, todo lo que padeció, todo lo que hicieron con Pedro. ¿Entienden? Entonces, lo que está hablando de sus padecimientos es por seguir a Cristo, por proclamar el Evangelio, sí ha padecido. Y eso es verdad, lo dice la Biblia, lo dice Hechos, ¿ok? Entonces dice, acá dice, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué está diciéndose a ellos? Oye, muchacho, esto va a ser un momento. Esto va a ser un momento de dificultad que podamos tener los cristianos, que por ser como cristianos, nuestro comportamiento va a ser que en los lugares que estemos, pues seamos perseguidos de alguna manera o acechados, calumniados también, ¿no? Porque la gente trata de hacerte quedar mal. Pero eso te está diciendo que y después va a venir, dice que también está seguro que va a ser participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es esa gloria que será revelada? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir entendiendo por qué está escrito de esta manera. ¿Ok? Acá abajo les he puesto en el interlineal, el griego, que esta palabrita que está acá, que vemos aquí, que dice pues, no está puesta acá arriba. ¿Me entienden? Y esta palabrita que está acá está jalando, concatenando, está encadenando el capítulo 4 que ya hemos mencionado con el capítulo 5, 6 al verso 11. ¿Y qué cosa está haciendo? Que está trayendo hacia la mente de los que están ahora recibiendo en el capítulo 5 lo que está sucediendo, para que no pierdan la visión de lo que está sucediendo. Oye, están siendo perseguidos, no arruguen, no se corran, porque esto es lo que va a suceder los que somos cristianos. Y que la esperanza nuestra es que saliendo de esta tribulación, pues nosotros vamos a tener la corona de vida y vamos a tener la gracia de Dios manifestada en Jesucristo en su segunda venida. Entonces, ya sabemos que esa pequeña palabrita abre todo un contexto para poder entender cómo es el capítulo 5, que no va de frente al pastor por ir al pastor, sino va de frente aliento a los ancianos
a los pastores para que ellos no sean conmovidos de la obra y la obra no se venga a menos. Sigamos. Capítulo 2. ¿Qué le dice entonces Pedro? Apacentar, ¿qué cosa dice? La grey de Dios. No dice que apacientes, no dice que pastorees a un grupo, sino a lo que Dios ha extraído, a lo que Dios te ha entregado. Dios te ha entregado esa cantidad de gente. Puede ser uno, pueden ser 1000, pero Dios te la ha entregado. Y si Dios te la ha entregado, tu deber como anciano, como pastor, y si tú anhelas pastorado, pídeselo al Señor, el Señor es quien pone, entonces tienes que tener cuidado porque no es tuya, es del Señor. Y si es del Señor, es un encargo. ¿Ok? ¿Y por qué? Dice, la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Ya sabemos entonces qué se tiene que hacer. Un pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuidar de ella. No por la fuerza, ¿está bien? No es, no es tanto hacia la grey hacerla a la fuerza, sino hacia el pastor que haga el ministerio a la fuerza, que lo conminen a hacer un servicio que él no está apto para hacerlo. ¿Ok? Si no, dice voluntariamente. El llamado, el Señor dice que es irrevocable, pero tú tienes que estar seguro de tu llamado. Y en ese llamado pastoral tiene que ser voluntario. Tú te entregas, así como te entregaste al Señor, en ese servicio, así te entregas tú mismo. Nadie te ha jalado de la oreja ni te ha puesto una escopeta en la cabeza para hacer ministerio. Tú lo has hecho porque Dios ha conmovido tu corazón para hacer su obra. Y eso muy pocos lo tienen. ¿Ok? No por ganancia deshonesta. Bueno, esto ya para qué, si lo vemos en la televisión y toda la situación, bueno, que ya, ahí nomás, que ya esto de, a veces uno dice, bueno, yo creo que el Señor lo permite para saber de dónde salieron ellos y que no son de nosotros. Y es muy interesante entenderlo. Nosotros seguimos jalando, ¿no? Porque tenemos la esperanza de que lo que estamos sembrando es la persona de Cristo. No sembramos normas, no sembramos formas, sembramos la persona, cómo se comportó, cómo vivió, cómo nos está haciendo el Señor que nosotros sigamos en ese camino para tener la vida eterna. No por nuestros méritos, sino por la gracia bendita de lo que Él nos ha cubierto con su sangre bendita y nos ha hecho justos a nosotros. Entonces, todo eso, si no lo validamos en nuestro corazón, si no lo reconocemos, va a ser fácil que uno se vaya por cualquier sitio. Pero cuando uno está reconociendo todas estas cosas, te hace ser humilde delante de la presencia de Dios. Y eso mismo te hace llevar el camino apropiado en los caminos del Señor. Sino con ánimo pronto, dice. Aleluya. Uno pensara de que es una chamba brava ser pastor, ¿no? Pero ahí está el Espíritu trabajando en el corazón de un pastor y ustedes lo tienen para que vean de que la chamba se hace con ánimo y no se hace por obligación o porque hay que hacerlo un X domingo o un esto, ¿no? Yo los veo a ustedes chambeando ahí en el otro local, ¿no? Veo a los niños, los jóvenes, eso no se hace pues por obligación, no se hace por fuerza, eso se hace por ánimo, eso se hace por servicio. Y no necesariamente un pastor tiene corazón de servicio, todos ustedes tienen ya ese corazón, sino hay que buscar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eso le toca, ¿no? Y ahora, con respecto a mí, no es que me haya jubilado de hacer la parte operativa, ¿no? Pero uno tiene también sus privilegios, pero no, para eso es uno viejito, ¿no? Entonces, me aprovecho, me aprovecho de la vejez. Y ya, sigamos. Hay hermanos, personajes en la iglesia, en la Biblia, que han sido llamados a un golpe de 80 años más o menos para hacer un poco de la obra del Señor. Porque Dios no te manda a hacer toda la obra, te manda a hacer un puchito de lo que Él está haciendo. Entonces, tú haces tu trabajo porque ese es parte del cuerpo de Cristo. Y date, pues, aleluya, que el Señor te use haciendo y compartiendo, ¿no? Verso 3. Dice acá, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya. Teniendo señorío, este es muy peligroso. Hay muchos
y yo eso sí lo voy a dejar acá grabado en YouTube, hay muchos que se creen, ¿no? Que de alguna manera el estar en la posición de pastor es porque son superiores a la iglesia, ¿no? A la Grey. Y que la Grey tiene que estar sujeta a uno porque tú eres el pastor, a secas, a letra. La letra mata, el espíritu vivifica. El señorío, el único señor de la iglesia es Jesucristo. ¿Por qué no queremos entender eso? O sea, otra experiencia de mi vida que no voy a decir de la denominación. Yo, yo estuve en una iglesia en la cual uno de los tantos pastores se equivocó y en una reunión de congregación, él agarró y manifestó estas palabras, si no mal recuerdo, ¿no? Dice, yo soy pastor y ustedes me deben respeto y ustedes me deben sometimiento a mi autoridad como pastor. Pastor joven también. Ese es el problema, cuando son muy jóvenes, les falta. Pues. Cuando escuchamos eso, mi esposa y yo, estábamos fuera casi en la puerta, dijimos, pues ya, ni hablar, el Señor se encargará, ¿no? Y ciertamente sí, el Señor se encargó. Y por mi persona, dentro del consejo de ancianos que había, determinaron que yo tenía que, de alguna forma, decirle que ya había terminado su labor pastoral, porque así se estipulaba en esa iglesia. La cuestión que yo fui con una carta, y lástima porque no son formas, pero me mandaron a hacerlo, y toqué la puerta y le dije, bueno, aquí te manda el consejo de ancianos, ¿no? Y decía pues que se tenía que retirar ya de la casa y tantos días más para terminar como pastor. Él en ese tiempo fue así, pero ahora, si él me escucha, sabe que de quién estoy hablando, él es un pastor, como Dios lo mandó poner. Y toda esa experiencia que ha tenido atrás ya no es la misma que él tiene ahora. Él está correctamente posesionado. Así que otra de las cosas tenemos que hablar es de que de repente en algún tiempo tú has hecho mal, pero el Señor te ha cambiado. Entonces uno no puede juzgar por el pasado, sino por el presente. Entonces, en ese sentido, le doy gracias a Dios de que este pastor en ese entonces, bueno, como Pedro patinó con Pablo, ¿no? Y al Señor lo ha encuadrado y lo ha puesto, ¿no? Y está con su esposa haciendo las labores pastorales. Y doy gracias a Dios por eso. Pero vean que sí sucede. Este señorío no es de uno, este señorío es totalmente del Señor. Y tenemos que aprender a eso. Ustedes que están escuchando les pertenecen a Jesucristo. Y lo que tanto su pastor como yo a la hora de enseñar la palabra tenemos que tener cuidado. Porque a nosotros se nos va a pasar la factura, ¿no? De que alguno de ustedes se tuerzan por algo que uno dice, cuando uno no debe decir cosas que uno no están basadas en la palabra de Dios. O sea, lo que tiene que estar uno sujeto siempre es a la palabra de Dios para no torcerse. ¿Ok? Dice, teniendo señorío, dice, o sea, no cómo hacer esas cosas. Dice, sobre los que están en vuestro cuidado. Entonces, siempre hay una relación de amor, ahí hay una relación de honra, en la cual sí uno debe, debido al respeto a la autoridad que tiene, y también que todo debe ir en armonía, porque todos nosotros nos estamos sujetando a Cristo. ¿Me entienden? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y tenemos que ser ejemplo. Si pedimos algo o solicitamos algo, supuestamente debe ser a través de nuestro ejemplo, ¿no? Nuestros hechos hablan más que nuestra boca, ¿ok? Así que yo no entro en eso, por si acaso ustedes nomás son de la iglesia allá, de dónde están. Todos ustedes, yo veo que algunos de ustedes ya están, por gracia de Dios y por guía del Espíritu Santo, por el pastor, algunos están haciendo ministerio, algunos están haciendo pininos, vamos a poner así, y pídanle al Señor aquellos que el Señor está jalando para el ministerio,
de que sean lo más pegados a Cristo, ¿no? Y que, si bien es cierto, hay que estudiar, letrarse y todo lo demás, pero lo mejor que pueden tener es una relación con el Señor. El Señor nos va a sacar de los hoyos cuando uno se olvida de la palabra a veces. El testimonio que ustedes tienen va a venir del mismo Espíritu que hace que nosotros entendamos las Escrituras. Tengan fe en que ese Espíritu los va a ustedes a llevar correctamente. Y los que no están haciendo ministerio y anhelan en su corazón, déjense llevar por el Espíritu. Déjense llevar por el Espíritu. No, nadie les está diciendo dejen su trabajo y vengan al ministerio, sino que hagan la chamba, nada más. Así que sí, al que le caiga el guante, que se lo chante. Listo. Sigamos al capítulo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Si nosotros recibimos corona y nos llega el momento de estar de la presencia del Señor, ¿para qué sirve? Para sacarnos la corona y ponernos a los pies de Cristo. O sea, tengamos algo que llevarle al Señor, que es trabajar para tener algo espiritual que el Señor nos dé para poder entregárselo nuevamente. Y ese es el trabajo que hacemos todos cuando enseñamos la palabra o cuando pastoreamos. No, no lo hacemos para tener algo, sino en la humildad de hacer algo por el Señor nos retribuye por gracia. Porque si tú estás buscando de una manera no correcta la corona, haciendo hechos que se pueden asemejar al trabajo, no creas que la vas a tener. Porque el Señor mismo nos va a decir, no te conozco, pero he hecho igualito la tarea y mejor que el que está ahí al frente, pero no te conozco, pero yo no te he llamado. ¿Me entiende? Entonces hay que tener cuidado. Y a esto, entonces, está fortaleciendo a los pastores. Muchachos, quédense bien firmes en ahí adelante, en los momentos de la guerra que van a venir, para que la gente no huya y se queden ahí en la presencia del Señor y sepan que ese sufrimiento solo es pequeño a razón de la vida eterna que va a ser de gracia y amor y gloria para el Señor. Así que nosotros vamos a entrar al versículo 5. En el versículo 5 nos vamos a dar cuenta que ya salió de la figura del pastor, en la cual lo alienta y le da la fortaleza, porque Pedro también está pasando lo mismo, y ahora entra entonces a la congregación, ¿no? Ahora nos viene el chicote a la congregación, así que es ajo macho. Ahí viene. Verso 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y igualmente, en el hecho de que Pedro está enseñando, está diciendo que así como hay un sometimiento del pastor hacia Cristo, nosotros tengamos este sometimiento entre nosotros. Y ya les he dicho, el sometimiento es honra y respeto, ¿ok? No debe faltar el respeto entre nosotros, ni ministerialmente, ni como hermanos en Cristo, ¿ya? Jóvenes, a ver acá, estén sujetos a los ancianos. No quiero ahondar mucho en esto, pero pregunto, algunos de los que hayan podido estudiar un poco el Antiguo Testamento, ¿qué edad era un joven en el estamento judío, en la forma judía? ¿Qué edad tenía un joven aproximadamente? ¿A quién se le decía joven, por decir así? Porque nosotros le decimos joven ahora a nosotros, qué sé yo, arriba de 15, ¿no? Pero en esa edad de ese tiempo de los judíos, ¿qué edad era más o menos? No me equivoco, era menor a 25 o a 20. Uno Ahí, de los dos es, pero uno de los dos es. y ya. Yo tengo otro dato, pero a ver, confrontémoslo para ver, porque puedo estar equivocado, así que por números no vamos a fallar. Ok, un joven era de 30 para abajo. No, pero no hablamos de un joven de 12 años como nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurre que a veces
hay algunos que han marcado joven de 33 para abajo o 33 años. ¿Ya? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que joven no es un neófito, joven pues no es un párvulo, no es un bebé que está ahí en la iglesia, no está hablando a esos, ¿no? Sino está hablando a personas que todavía tienen falta de experiencia, están creciendo, pero que conforman la mayoría de lo que es la congregación, ¿no? Entonces, pero en nosotros sí tenemos la división de edades, ¿no? Chiquitos, medianos, grandes, ¿no? Entonces, pero aquí en realidad está hablando de personas ya que tienen responsabilidad, ¿ok? Entonces, que estén sujetos a los ancianos. Entonces, normalmente es fácil hablar con un joven, un viejo, y a la larga se somete y entiende. Pero ya uno de 30, con uno, por ejemplo, conmigo, ya me cuestiona, ¿no? Entonces, eso había en ese entonces, ¿no? Ese sometimiento no se estaba dando. Pero ¿por qué está pidiendo entonces Pedro ese sometimiento a la congregación? Porque él está tratando de ordenar el camino de los cristianos para que no exista la expansión en los momentos de la persecución. Porque las actitudes que él está corrigiendo ahora en una persona que no está entregada al Señor, le va a ser difícil afrontar la prueba de fe. Porque al no estar consistente en las cosas del Señor, entonces lo más es favorable en esto, por ser joven, se va a ir por el lado de la carne. Y al irse por el lado de la carne, indudablemente se va a distorsionar el proceso de la congregación. Entonces, en la congregación se aúna en la persona de Cristo porque el Espíritu te va guiando y porque tú aunas tu fe a un Dios todopoderoso y que crees en Él y Él fortalece poco a poco nuestra vida en grupo. Pero la meta de este grupo es asemejarnos a su Hijo. Y ese es el trato que el Señor está haciendo con nosotros actualmente. Entonces, sigamos. Todos sumisos unos a otros, entendamos entonces que esto es respeto, ¿ok? Revestidos de qué cosa tiene que haber entre nosotros. La humildad. Ni uno se crea más pues, de lo que Dios ha puesto o la medida que Dios ha puesto. La humildad, ¿qué cosa es? Es un reconocimiento de que uno está sujeto a la mano poderosa de Dios. ¿Me entienden? O sea que todos estamos bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, no vaya a ser pues como uno de los apóstoles diciendo, Señor, ponme a tu diestra, ¿no? ¿Se acuerdan? Esos hermanos que querían estar ahí con el poderío del Señor, pero no es esa la forma la que el Señor enseñó, sino aquel que sirve, dice, ¿no? O sea, la forma que uno debe tener en el corazón para tener cierto poder, entre comillas, es tu servicio. Pero tu servicio entendiendo que es para el Señor y reflejado en la congregación. Es para el Señor. Todo lo que hagas es para el Señor. Si no lo haces así, ni hablar, ni David, hablar. Sí, pero esta palabra de revestidos me lleva a pensar como que es algo intencional o es una disposición que hay que tener, ¿no es cierto? O sea, sí, a veces hay que aprender a ser humilde, o sea, no es que a veces, no es que uno le nazca, ¿no? Porque nuestra carnalidad como que más bien en automático, por lo general es plantarte ahí en tu yo, ¿no? Yo soy así. Pero este revestidos como que me va a entender es como esa disposición que tienes que tener o esa intencionalidad que debe de haber de humildad, ¿no? sí. Una cosa que debemos entender es que aquella persona que cree que es humilde, dejó de ser humilde. Lo que tú tienes para mostrar es que tú te sometes al Señor, que es diferente. Eres una persona sometida al Señor Jesucristo. Pero el que te ve dice, ah, ese Señor es humilde. Pero tú no puedes reconocer tu humildad porque lo único que te reconoces tú es tu sometimiento al Señor. No le vas a decir, mía, Señor, yo soy humilde. O le vas a decir al Señor, tú eres humilde. Y Soy la palabra orgulloso revestido, de mi humildad. ¿me entiendes? Ahorita vamos a ver, dice los soberbios, dice, ¿me entiendes? Entonces, uno no se puede decir a sí mismo que es humilde, bro. Ahí está frito. Y revestidos tiene mucho que ver con lo que dice Colosenses, revestidos de nuestro Señor Jesucristo, dice.
O sea que la humildad no es que tú aflores tu humildad, sino que tú sigas la humildad de Jesucristo, que es diferente, ¿no? Entonces ahí tenemos la gran diferencia. Revestidos de la humildad, sí, cuando tú sigas a Cristo correctamente, pues lo atienes. Y si lo estás haciendo, bueno, eres humilde. Pero nadie te va a reconocer la humildad por reconocer humildad para ser mejor que otro, sino porque estás en el camino del Señor. La humildad que uno tiene aquí es para no reaccionar a todo lo contrario que viene, ¿ya? Y es lo que el Jesucristo nuestro Señor lo hizo. Pero dice, ¿por qué es ese motivo? Dice el Señor. Porque el Señor resiste, dice, porque el motivo de todo lo que está pidiendo Pedro, dice, Dios resiste a los soberbios. Y aquí entra todos, ¿no? Todo lo que es carnal, todo lo que ya ustedes quieran decir, ya, un soberbio es aquel que está súper orgulloso, ¿no? De algo que no es. No, no quiere decir que sea, sino que no es, ni siquiera ha llegado a tener nada de lo que él cree tener. Y dice, ¿qué cosa dice el Señor? Da gracia a los humildes. ¿Quién es el humilde? El humilde es aquel que se somete por completo al Señor. Y mira, esto de acá creo que todos vamos en pos de esto, porque no todos hacemos un 100%, ¿no? Pero Dios pide el 100%. Entonces, cada vez que uno quiere hacer algo que no va bajo la voluntad de Dios, entonces uno deja de ser humilde. Entonces, en ese momento hay que saber que manteniéndose uno bajo la potestad, la mano poderosa de Dios, uno se está, como dice, haciendo morir el ego, morir el yo, para ser sujeto a ser siervo para el Señor. Y eso es humildad para todos. Encontramos aquí 8 casos que tenemos que aprender que el cristiano debe apuntar. 1, sometiéndose a los ancianos. Si tú quieres ser cristiano, tienes que aprender que esto tiene que estar en tu vida, ¿ok? Aparte de este versículo, hemos hecho un resumen. El 1, someteos a los ancianos. El 2, someterse los unos a los otros. ¿Y qué hemos dicho de este sometimiento? Es el respeto, es la honra. Así que no se te vaya la mano con los hermanos. En algún momento que tengas tú que decir, hay que tener cuidado. A veces hasta en las bromas uno a veces se desliza y ofende. Entonces hay que tener cuidado hasta en esos puntos. 3, vestidos de humildad. Esta vestimenta es porque nosotros no la cargamos internamente. Tenemos que agarrarla de otro lado. Y ese otro lado es Jesucristo. Pues. Entendamos eso. Verso 6. En el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Nuestra exaltación va a estar cuando venga Jesucristo. No va a estar ahorita acá en la tierra para que te estén aplaudiendo. Así que no busques aplausos y sigue trabajando con humildad nada más a todo lo que tú sigas. Yo hablo a siervos en general, porque todos somos consiervos, por si acaso. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo y nos hemos puesto como hijos de Dios y el Señor nos ha traído a ese rango, todo lo que vivimos después de aceptar a Jesucristo nos ha hecho ser siervos de Dios. Y todos somos consiervos en esa manera a servicio de Dios. Pero también existe la parte ministerial, ¿ok? Entonces, en ese sentido, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Quién te va a exaltar? ¿El hombre? No, pues, es Dios. Más bien cuando te exalten, corre, porque el orgullo nace más rápido ahí. Es como echaran gasolina al fuego y uno a veces se mete a crecer, a creerse cosas que no son. Porque en el Señor digo que no son, que el Señor es el que valida. Y yo no niego de que hay hermanos que sientan un sentir hacia tu persona. Eso está bien, porque tampoco vas a tener falsa humildad, que eso es malo. Pero siempre llevando que todo sea para la gloria del Señor y la gracia del Señor. Porque en este momento, por ejemplo, ¿qué cosas se está enseñando como a sobrado al principio? Sí, yo estoy en medio de esto entre ustedes y mi persona está la palabra de Dios. Yo estoy usando la palabra de Dios, yo no estoy usando mi criterio. No estoy enseñando de mis formas, estoy enseñando de lo que dice la palabra de Dios. Y si la malinterpreto, ustedes están para corregirme.
Yo no voy a ponerme orgulloso de que alguien me diga, Señor, se ha equivocado en esto, ¿no? Así que tranquilos, para eso estamos, para ayudarnos mutuamente, pero en este caso, el Señor ha puesto en mi corazón poder compartir con esto y estoy usando su palabra. O sea, en ese sentido, no puedo tomarme la gloria de Dios ni a cañones, ¿me entienden? Entonces, esta humillación es la que nos lleva como seres a vivir plenamente en gracia de Dios, ¿ok? Porque el Señor sí nos va a exaltar, pero no creas pues que te va a exaltar en la tierra. La exaltación está en el momento en que tú seas glorificado tu cuerpo y estés en la presencia del Señor, haciendo y conjuntamente con Él, viniendo a la batalla final que vamos a tener todos aquí. Y ya saben contra quién. ¿Ok? Ya nos estamos preparando, mano, estamos ahí andando ya. Así que bueno, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, exalte y no busquemos esto de acá para fanfarrias, sino cuando sea el tiempo del Señor. Aleluya. Así que hermanos, nosotros siempre en humildad haciendo las cosas del Señor. Nadie se me crezca. Aquí que encontramos. Número 4. Humíllense ante Dios. Aleluya. Vamos al verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este verso nos está indicando pues todo lo que ha venido hacia atrás de la persecución, de las calumnias, de todos los sufrimientos, de todas tus cosas que estás tú teniendo temores, miedos y todo lo que tú quieras, porque te crea ansiedad y tú buscas en ese momento de la ansiedad buscar soluciones en nuestra naturaleza cuando uno tiene que aferrarse más al Señor. ¿Ok? Esa ansiedad podríamos decir que es duda del poder de Dios. Porque uno no puede, no debe tener esa ansiedad, esa angustia de no saber qué va a pasar. Por eso Pedro está enseñándoles y les está diciendo, oye, tranquilo, ¿por qué se asustan de algo que como si fuese cosa extraña de lo que está sucediendo? No, más bien aférrense al Señor y es el momento de acercarse más al Señor. Entonces, echando todo lo que tengamos en el corazón de angustias, de penas o de cualquier cosa por lo que está sucediendo, se agarra y se deja a los pies de Cristo. Y Él es el que se encarga. Toda, dicen, no alguna parte. Que una te encargas tú y la otra se encarga el Señor. No es así, es toda, 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 toda. Porque Él tiene que cuidado de vosotros, bros. Entonces, para todos nosotros, entendamos que este verso 7 nos está mandando ese mensajito. Dios tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Debemos creer eso así, como algo que es parte de nosotros. No que estemos probando para ver si el Señor me ayuda o no me ayuda. No, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo? Esas son las formas del Señor, mi brother. Tú tienes que entender que el Señor tiene sus formas, cómo hace ese cuidado. ¿Ok? Pero siempre es para bien, para bien. El 5, eran 8, estamos en la quinta, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor. O sea, el capítulo 7 nos enseña eso, para nosotros los cristianos, que tenemos que andar en el camino del Señor y que podemos tener dificultades. Ok, llegamos al 8. Dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Horra, horra. Aquí ese león me ha costado dibujarlo, pero ahí estamos. Ya, entonces, ¿qué nos pide el Señor en el verso 8? Sed sobrios, equilibrados. Ya en la carta número 2 de Pedro vamos a encontrar cómo manejamos eso del equilibrio, el dominio propio, ¿ok? Pero tiene que haber sobriedad, ¿no? En el sentido de que no seas extremista, sino mantén la revelación de Dios al nivel, no súper espiritual, sino al nivel en que Dios no nos ha mandado cosas gravosas para nosotros, que es su ley, sino nos ha mandado cosas gloriosas porque son de Él. Y nosotros somos participantes y nos mojamos en esa gloria, en esa gracia. Pero también nos dice, oye, no te creas pues nada más que ya hiciste la oración de fe y ahí quedó. No, Él dice, ¿qué dice? Y velad, dice.
como se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué? El motivo es que, oye, es cierto que el Señor ha ganado la batalla y tú eres más que vencedor, pero tienes que velar, pues, porque el sujeto ese está andando para destruir eso que ha hecho el Señor acá, porque todavía estás acá en la tierra, pero estás completo en la presencia del Señor. Así que si algo te ocurre acá en la tierra, sabes que vas a esa posesión que ya la ha hecho Jesucristo. Entonces, debes tener fe y confianza que esto que podamos pasar será un momento, pero no será nuestra destrucción, no, sino nuestro acercamiento a la gloria del Señor, si es que algo nos pasare, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, ten cuidado, porque ¿quién es tu adversario? Dice el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros hemos visto mucho esto de National Geographic y algunas cosas, vemos cómo el león ruge y cómo hace sus cosas, ¿no? Pero tú debes estar alerta cuando escuches pues el ruido. O sea, cuando tú veas de que más te estás acercando a esas cosas que son del diablo, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver aquí el 6, sed sobrios nos pide para nosotros poder mantenernos contra el enemigo. 7, sed vigilantes. O sea, no seamos confiados, pues hermano. Tienes que tener la palabra de Dios en tu mano, leerla, meditarla, masticarla, rumiarla, para que eso esté en tu corazón, para los momentos difíciles, el Espíritu Santo pueda sacar de tu corazón la palabra de Dios. Y no de dónde la va a sacar, ¿no? Él la ha puesto ahí, pero para que la medites. Está en tu corazón y en tu mente. Entonces tienes que buscarla, tienes que encontrarla en la revelación que el Espíritu Santo nos va a dar. ¿Ok? Y acá les traigo unos cuantos títulos que le ponen a Satanás para que sepas por dónde se va, por dónde se, se pone, ¿no? Cómo se oculta de su verdadera naturaleza como diablo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. A Satanás lo comparan con el león rugiente, lo hemos visto en el verso 8, como el cazador, Salmo 91.3. ¿Alguien puede leer rápidamente el Salmo 91.3? Manejen su Biblia. Amén, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste Ah, destructora. así es. El lazo del cazador es cuando uno peca y las consecuencias de tu pecado te persiguen, ¿ya? Y las demás personas, si tú fallaste, comienzan a señalarte con el dedo. Es el lazo del cazador, porque ese te envuelve ese pecado que has hecho y todos los demás te señalan y te tienen ahí amarrado, amarrado, amarrado por el mal testimonio que uno ha dado. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Después viene el cuervo. A ver, Y Mateo mientras, 13. y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Verso 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Correcto? Miren, o sea, tiene esa potestad de que cuando tú bajas la guardia, te quita el deseo, te quita la forma en la cual tú estás meditando en la palabra, pero por descuidado tú, ¿ok? Seguimos, el lobo, Mas el asalariado y el que no es pastor, y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado, nosotros debemos protegernos de esa acechanza del enemigo en nuestra congregación, ¿ok? ¿Ya? Por eso es bastante la responsabilidad que le dan al pastor, de tal manera que la congregación tiene que apoyar al pastor en todos sus campos, pero esencialmente con la oración. Iglesia que no ora por su pastor, estamos fritos.
No, lo estamos dejando al descubierto. Hay que protegerlo. El de quema el ¿Ya? carro. Y 2 veces se han olvidado, parece que están viviendo nomás así. Pero en realidad eso es una gran verdad, por si acá. Cuando uno deja de orar por su pastor, hay que tener cuidado. ¿Ya? El ladrón, ya, bueno, El Juan 10, 10, 10. El sí, ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que y la tengan en abundancia. ok. Las tendencias de aquellos que vienen a hacer división o fastidiar la congregación o hacer cosas, cuando ustedes vean que haya división y todas esas cosas, ya saben por dónde viene ya el ataque, ¿no? Entonces eso tienen que cuadrarlo, ¿no? Serpiente, Y fue ahí, lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. oca, oca, y ya, bueno, ya lo has dicho, el gran dragón rojo, ¿no? Y esto, ¿por qué se los pongo? Porque nosotros creemos que luchamos contra cositas, ¿no? Y para todo esto Dios nos ha dado su armadura, la consistencia de la fe en nosotros. Ya, cuando ustedes lo detallen correctamente se van a percatar que es Jesucristo en nosotros. Pero esto quiere decir que es una armadura constante, ¿ok? Tú no puedes sacarte la armadura, porque como es parte de ti, no es una cosa que se pone externamente, sino internamente. Todo lo que está hablando en el desarrollo de Efesios es interno. Aunque tú creas que la espada esté ahí afuera, dice, claro, la espada, la espada que tiene el soldado, la tiene ahí afuera, pero es el ejercicio de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Entienden? Y eso no lo tienes afuera. Lo dices afuera, pero lo tienes adentro. ¿Ok? Así que tampoco seas tan literal en la cuestión de la armadura, ¿no? Así que acá lo que vemos es que el cuerpo de Cristo, desde la cabeza Jesucristo, Él ha dado poder para que los ministerios estén edificando la iglesia. En este caso, le toca al pastor enseñar a su iglesia, cuidarla. ¿Y qué más dice este versículo? El 9 dice, al cual resistid firmes. ¿A quién? A ese que hemos estado hablando. Hay que resistir firmes. Dice, ¿en dónde? En la fe, no en tus fuerzas, en la fe. Si tú estás fuera de las cosas del Señor, ya no estás en la fe. Entonces tienes que mantenerte en la fe, ¿ok? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no creas que tú nomás la padeces. Hay otros que ya están muriendo ahorita actualmente por la palabra del Señor, por seguir a Cristo, y de alguna manera el Señor nos está mostrando que los tiempos se están acercando. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que desde ese principio en que Pedro estuvo enseñando ya esta carta, vemos de que ya había la persecución y no tenemos que entrar a hacer una traducción o una interpretación del capítulo 24 de Mateo para decir que los tiempos se han acercado. Ya habían empezado desde entonces, ya estaba el anticristo, no solo la persona, sino el medio por el cual todo lo que es en contra de Cristo, ese es el anticristo. ¿Ok? Entonces ahora se está acercando y se está viniendo el momento en que nosotros debemos estar velando y estar prevenidos de que no nos ocurra eso y que fortalezcamos la congregación y todo aquel que venga, añadido por el Señor, para que se fortalezca. Pero la forma en que nosotros nos vamos a dar cuenta que se está fortaleciendo es que se asemeje a Cristo. ¿Ok? Que eso que sale del corazón como fruto del Espíritu esté constantemente. Y ninguno de nosotros debemos pavonearnos de eso, sino debemos vivirlo, vivirlo. Y hay muchas cosas que nos faltan, hay muchas cosas que tenemos, pero avancemos en las cosas del Señor. El Señor lo que nos está haciendo acá es, muchachos, para adelante. No arruden, no se asusten, vayan para adelante. Mientras más nos acercamos al Señor, más hacia adelante tranquilos, que el Señor se encargará de todas esas cosas que nos están sucediendo cuando nosotros seguimos a Jesucristo, no cuando nosotros metemos la pata, por si acaso, ¿no? Y a esa es otra cosa. Acá tengamos mucho cuidado de decir, todo lo que me sucede es porque tengo pruebas. No, 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 no. No es así. 10.
Y ahí el 8, las 8 cosas que tuvo que aprender el cristiano, tiene que aprender el cristiano, es resistir al diablo, pero en la fe. Del 10 al 11. A ver. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, o sea que tenemos que pasar por ese ladito, por si acá. Cuando uno navega en el mar, hay momentos en que hay turbulencias, hay momentos que hay olas, pero paso macho. Ok, por ahí en algún momento vamos a pasar, pero vamos a estar preparados, hermanos. Vamos a estar preparados. Él mismo, ¿qué cosa va a hacer? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todas estas cosas las resumimos en un versículo que no sé si ustedes se acuerdan, que dice, aquel que empezó en vosotros la buena obra, que dice, la va a terminar. Es el Señor que nos va a perfeccionar por nuestra fe probada. Nos va a afirmar por nuestra fe probada. Nos va a fortalecer porque la fe que trae la paciencia trae las promesas de Dios. Y las promesas de Dios fortalecen nuestra vida, porque esa comunión se hace certera. Y establecer, porque Él nos va a poner en el sitio que Él amerite para hacer las cosas. Pero nosotros sabemos que estamos establecidos porque Dios nos manda, dice, arraigados y cimentados en la persona de Jesucristo. Que nuestra edificación se fortalezca en ese hecho. Que estemos cada día más apretados y más agarrados a la persona de Cristo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y los últimos versículos dice, en el verso 12 ya se está despidiendo y dice, por conducto de Silvano, que sabemos que él estuvo ayudándolo a escribir esta carta, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Ustedes querían saber qué cosa es vivir bajo la gracia de Dios? Esto. ¿Ok? Esto es vivir. No solo decir, ah, sí, ya soy salvo. Tranquilo. Ese es el principio. Ese es el principio de la madeja. Pero hay mucho más que caminar. ¿Ya? Amonestados y testificando. Él da testimonio porque está igual que los que están recibiendo la carta, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dice estáis. O sea, están viviendo con todas estas pesadumbres, pero están bajo la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os salude. Hay algunos comentarios que dicen que acá se está refiriendo a su esposa. ¿Ok? Otros agarran esta situación para decir que su esposa estaba en Roma. Por consiguiente, Pedro estuvo en Roma, dice. Pero hay otras, y en la cual yo estoy más de acuerdo, que sí en ese momento existía todavía Babilonia, y que estas iglesias que vimos en el versículo 1 de la carta estaban en todo ese entorno, ¿ok? En esa área. Así que, como quieran, indaguen. Ese es su problema de buscar por dónde ustedes irán. No es tan relevante en todo esto de la carta, sino la gracia de Dios. Y 14, saludos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con vosotros que estáis en Jesucristo. Una cosa que sí es de parte mía, el ósculo es un acercamiento del cachete con cachete y no un chape de tu boca con la mejilla de la hermana o viceversa. ¿Ok? Esto lo digo porque lo he vivido. Hay personas que son carnalones, ¿no? Y creen que el ósculo es un beso. No, es el dos cachetes, porque este ósculo es del tiempo de allá, del tiempo de ese entonces. Y ahí no se daban ese beso, se daban el cachete con el cachete, dice, ¿no? O sea, ponían la mejilla con la otra mejilla que era un saludo, ¿no? Así que muchachos, no se me pasen por otro sitio. ¿Listo? Ok.
y Dios me lo bendiga, hermanos. Hasta el próximo año. Cuídense. Gracias, David.